Bueno, buen día a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta jornada y muchas gracias especiales a Patricia por acompañarnos como siempre y desde ya. Para nosotros una persona muy, muy cara en nuestro afecto. Así que muchas gracias, Patri. La presento. Bueno, es profesora de nivel primario y licenciada en psicopedagogía del CAESE, magíster en Psicología Educacional de la UBA, miembro fundador del equipo interdisciplinario Lugar de Infancia, miembro de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, FEPI, docente a cargo de la Cátedra Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, dedicada a la práctica clínica en el campo de la infancia con problemas en el desarrollo. Realiza supervisiones en equipos hospitalarios y centros de salud de Cava y provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Patricia, nuevamente, y bueno, damos por iniciada esta clase. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a todas, a todos por estar allí, Anito, escuchando, teniendo ganas de escuchar a otros, a otras, que no es poco en estos tiempos de desvalorización de la construcción de los saberes específicos en algún punto, ¿no? Con lo cual tener ganas de seguir pensando, que es un poco esta la idea, compartir, traer a algunas niñitas y niñitos que me ayudan a pensar algunas cuestiones, algunas ideas, a construir algunas ideas, y el compartirlas hace eso, permitir que uno ahí las ponga en palabras, las interpele mientras las va planteando. Bueno, veremos qué surge de este encuentro. Me va a ayudar Ana con los PowerPoint, porque estoy con un tema con el modo presentación desde mi Zoom, no sé por qué, pero no lo puedo resolver. Así que voy a orientarme un poco por los PowerPoint para poder ir organizándome. Ani, ¿empezamos? Bueno, de esto se trata, de niños y niñas pequeños y la conquista de su decir y su aprender, un poco en este marco de este curso que trata de ir pensando en los entrecruzamientos entre lecturas específicas, ¿no? En este caso, las lecturas que provienen de nuestra disciplina psicopedagógica y las lecturas que provienen de las lecturas específicas del campo de la terapéutica del lenguaje, la fonoaudiología, ¿no? Y bueno, comenzamos por pensar en un campo específico que es niñas y niños pequeños. Ustedes saben que vengo compartiendo algunas ideas hace un tiempo en relación a este campo que me fascina, me convoca a pensarlo y a reflexionar todo el tiempo. Con lo cual, bueno, vamos a dar cuenta un poco volveremos a dar cuenta, y quienes me deben haber escuchado varias veces, ya tratar de definir, de delinear las fronteras de este campo de intervención, pensado en un campo que requiere justamente, y ahí hablo de los entrecruzamientos y los diálogos, ¿no? Con otras disciplinas, porque requiere justamente el reconocimiento de la propia falta disciplinar en el saber, en los saberes específicos que muchas veces nos dejen a ir a preguntarle a quienes saben en relación al lenguaje, ¿no? A quienes tienen un saber específico en relación al lenguaje. Nosotros sabemos que obviamente niñas y niños pequeños el lenguaje va a ser una de las dimensiones que no podemos perder ahí en el recorte de que un niño o una niña le pasa o se problematiza. Pero hoy también quería tomar algo más específico en relación a esto, que lo
sé que en una clase anterior Noemí Giuliani, venimos pensándolo con ella hace mucho tiempo también. También en la clase de Irene estuve como ahí revisando mis diálogos con con las terapeutas del lenguaje que hablaron previamente a mí. Quería revisar, María, con ellas desde este lugar, hacer un diálogo un poco monológico, paradójicamente, pero bueno, es eso lo que voy a tratar de hacer jugar, ¿no? Como en este diálogo entre el lenguaje comprensivo y lo que tiene que ver con el conocimiento, el pensamiento, lo que Piaget llamaría las representaciones conceptuales, las representaciones cognitivas, ¿sí? Este entrelazamiento entre el lenguaje y las representaciones cognitivas que hacen que sea imposible separarlos, lo va a plantear ya Piaget en la formación del símbolo, ¿no? Él va a decir, el progreso de la representación conceptual es necesariamente interrelacionada y solidaria con el lenguaje, ¿sí? Es decir, pensar en... Perdón, Patricia, se apagó el micrófono. Ah, bueno, ya me está mandando algún fallido. Recortar, digo, el pensar en el pensamiento, ¿sí? No sé hasta dónde escucharon. Ani, ¿mucho? ¿Me perdí? No, o sea, sí se escuchó, fue la última parte nada más. ¿No? ¿Se escuchó bastante? Se escuchó bastante, ¿No? sí. Ah, perfecto, perfecto. Decía cómo pensar en el pensamiento, digamos, y en recursos cognitivos, nos lleva ahí a entrelazarnos con lo que tiene que ver con la apropiación del lenguaje comprensivo, ¿sí? De hecho, sabemos que en la aproximación a los diferentes objetos de conocimiento hablamos de sistemas comprensivos en esa aproximación a los diferentes objetos de conocimiento, porque la lógica en el atrapamiento de los diferentes objetos de conocimiento está absolutamente entrelazada con cómo un niño comprende ese mundo y cómo un niño desde esa comprensión va produciendo ahí modos de acercarse y de aproximarse a él. Hablamos de niñas y niños pequeños, hablamos de conquistas, hablamos de primeros momentos o tiempos de conquistas. Ahora vamos a ubicar por qué, fundamentalmente lo voy a situar en esto que ustedes, digo, muchas me deben haber venido escuchando ya, espero no repetirme con eso, pero en relación a este proceso de transformaciones que vamos pensando en relación a la posición de un bebé y de una niña o un niño pequeño, vamos a ir tomándolo desde allí, y pasamos, Ani, a la próxima, en donde vamos a ubicar este término que tiene que ver con la conquista, ¿sí? Que es un término que utilizo mucho, con la conquista de una posición, voy a decir siempre la posición de niño pequeño es la conquista, la posición que cancela la posición de bebé, necesariamente debe cancelar la posición de bebé. Y voy a tomar un concepto de Scheuer que me parece como muy interesante para poder, bueno, por lo menos focalizar, desde dónde vamos a focalizar este encuentro. Ella va a decir, conquistar al mundo para un ser en desarrollo tiene que ver fuertemente con conocerlo, ya que el conocimiento permite que los entornos se vayan haciendo familiares. Lo voy a asociar con esta idea, también vengo trabajando hace tiempo, que es la idea del dominio y de la apropiación de ese entorno, de ese mundo, ¿sí? Desde un niñito que empieza a posicionarse, o debería comenzar a posicionarse, desde un lugar de yo, ¿sí? De yo en el sentido de, de posición, de posicionamiento psíquico que permita hablar de la apropiación en el sentido estricto, de lo propio, de lo que se comienza a producir allí en primera persona. Va a decir Scheuer, conocer al mundo no solo permite dar sentido a las situaciones, sino anticipar lo que va a suceder y actuar e intervenir en ese mundo, ¿no? Bastante preciso y amplio a su vez el pensar en por qué utilizo el término conquista.
Y pasamos a la próxima, en donde voy a como a tomar en esto que tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento, lo que una niña que es Sofía, 4 años, plantea ahí en un recorte muy, muy pequeñito, ahí está su dibujo abajo también, en esta misma época, para poder tomarla en relación a la posición frente al lenguaje, la posición frente a lo que yo llamo su posición como aprendiz, a la posición frente al aprendiz. Estamos con Sofi ahí saliendo del baño. Voy a ubicar algunos aspectos, algunas dimensiones, porque hacen a Sofi a su posición, saliendo del baño porque acaba de hacer pis en el inodoro, ¿sí? Trabajosamente, en un proceso muy, muy, muy trabajoso, que no tenía que ver tanto con sus dificultades de interés, de poder registrar y poder hacer algo con eso que registraba, sino simplemente con armar ahí un modo de control con su pis que era tremendamente enojoso. Hacía pis en cualquier lado, menos en donde su mamá y su papá. ¿Sí? Pero muy trabajoso que este control pudiera dejar de estar en oposición al otro, ¿no? O sea, en oposición, en diferencia al otro, para poder empezar a maniobrarlo en relación a esto que llama el lazo social, que es el poder ir al baño, hacer pis en el baño. Era de las primeras veces que Sofi pedía ir al baño, haciéndome pis, pis, pis y corriendo prácticamente en el último con la gotita ya casi saliéndose para ir al baño. Digo, ubico porque acá hay toda una posición. Va a haber, vamos a tomar, digamos, aquí esto que va a tener que ver con ciertas dimensiones en relación al lenguaje, con un modo que una niña se posiciona y produce y piensa frente al mundo, ¿no? Por eso quería contextualizarlo, y además contextualizar lo feliz que estaba su terapeuta, porque esto también hace a esta escena de recorte, porque es de las primeras veces que me pide para ir al baño, y que va al baño, termina su pis y demás, tenemos que apagar la luz, y le pregunto, ¿quién apaga la luz, Sofi? ¿Apagás la luz vos? Vos, me responde, pero mientras comienza a desplazar la escalerita hacia el botón de la luz, ¿sí? Es decir, ella replica ahí un vos, cuando en realidad la que iba a apagar la luz era ella, ¿se entiende? Porque empieza a llevar una escalerita, que es la que usamos para lavarnos las manos y para apagar la luz y prenderla, hacia el botón de la luz. Yo le digo, empiezo a acercar mi mano a la tecla, ¿sí? Tomando lo que ella me plantea, que es un vos que yo transformo en yo. Ustedes saben, y vinieron hablando aquí con Noemí, con Irene, lo que significan los pronombres, ¿sí? Y esta falta de referente estable, ¿sí? Porque el referente va tomando lugar en el diálogo. Entonces, este vos es un yo, y sabemos el trabajo que esto implica para un niño en relación a su constitución subjetiva y su formación yoica, con una consistencia que le permita armar este interjuego de cambios, de reversibilidad en los lugares vos, yo. Entonces ella lo que hace es, cuando le digo apagás la luz vos, ella toma ese vos en el sentido de yo, toma mi palabra para representarse, ¿sí? Responde a su vez, yo veo cuestiones, es decir, le va a apagar la luz, es ella. Ahí yo instalo un yo, me hago cargo de lo que ella me propone, empiezo a acercar la mano a la tecla y le planteo, ¿vos o yo? Reformulo la pregunta y con mucha entonación y en el gesto, pero ¿o soy yo? ¿Sí? Y ahí ella responde, yo creo que fuertemente tomada por mi yo, pero responde enfáticamente, además como que casi me tira la escalera, me atropella con la escalera, ¿no? Se apura para ubicarla, subirse a ella y apagar la luz.
Es decir, acá hay, entonces, fíjense, además lo que quería ubicar es también esta niñita en esto que, a ver, voy a recortar como ciertas dimensiones que fui situando, ¿no? Algo de la apropiación de su cuerpo, como primer objeto fundamental de conocimiento, algo del control y de dominio de su cuerpo, que viene siendo en realidad, como les decía, muy complicado, porque está más en oposición al otro que en una apropiación, digamos, que tenga que ver con ella, es casi, viene siendo todo un proceso en donde su control de esfínteres está puesto más separarse del otro que en una apropiación en el sentido más estricto. Una niñita entonces que viene en este sentido, fíjense en el sentido que podríamos pensar de todo esto que ella produce ahí de apagar la luz ella, ¿sí? Esta relación con la escalera, esta relación espacial que va armando entre el botón de la luz, la escalera, esto que ella ubica en relación a hacerse cargo, y este yo que en algún punto empieza a representarla, pero fíjense ustedes de qué modo vacilante, vacilante en el sentido de que todavía está muy pegado al otro. Si bien hay algo que ella ubica, esta diferencia que es tener que situar su lugar frente a mí, ¿sí? Hay algo de este yo y vos que lo que muestra en esta situación de diálogo, porque acá hay una situación de diálogo, gente, estoy tomando todos los conceptos que fueron trayendo seguramente quienes me antecedieron en las clases, ¿sí? Hay una situación de diálogo, hay una situación de ida y vuelta, hay una pregunta y posibilidad de tener una respuesta y tomar una cierta posición, pero lo que muestra esta situación de diálogo y en el sentido del lenguaje comprensivo, hay acá la apropiación del código de la lengua, de lo pronominal, una búsqueda de la apropiación de lo pronominal con toda esta vacilación que va mostrando Sophie. Y a su vez, todo esto que se me muestra en relación a este recortecito de encuentro, lo que me va dando cuenta es de una niña en determinada posición frente a su aprender. ¿Sí? Es decir, cómo esta vacilación que aparece en relación al lenguaje lo podemos explicar en sus producciones, en lo que puede ir produciendo en una primera persona que todavía está ahí muy vacilante, porque depende de quien está allí, que en este caso soy yo, la avale en ese lugar, la reconozca y la avale en ese lugar. Si no estoy yo reconociendo y avalando, este lugar trastabilla, que es lo que muestra todo el tiempo también su control de esfínter. Ella depende del otro ahí todavía, porque depende de oponerse y de oponerse, más que de tomar conscientemente esto como una conquista propia, ¿sí? Dar lugar al próximo. Ahí está. En este sentido, y voy a tomar a Sofía ahí, todo esto que fuimos como ubicando, que fui como ubicando, voy a tratar de ir remitiéndolo a las cuestiones conceptuales que venimos pensando en relación a este trabajoso proceso de tomar posesión de un nuevo lugar, que es el lugar de niña o niño pequeño. Y voy a como a poder, a tratar de pensarlo en una especie de movimiento ahí, de movimiento de transformaciones, porque sabemos que esto no se da porque se cumplen 2 años, aunque también hay algo del cumplir 2 años que ubica ahí una interpelación o una pregunta en relación a una posición que tiene que ser tomada, digamos, pero hablándolo del lado del niño o de la niña, sabemos que no lo podemos pensar en términos evolutivos, sino en términos de transformaciones o de transformaciones de toción, digamos, ¿no? Que por supuesto están avaladas o están sostenidas por estas transformaciones. No voy a entrar, por supuesto, en todo el detalle que ya venimos trabajando en años anteriores
después lo dejaré en todo caso para las preguntas. Pero sabemos que hay ahí como un movimiento de ser bebé a ser niño o niño pequeño, que va de la alienación, ¿sí? De estar allí alienado en el otro, de ser el otro, de estar más en un lugar de objeto, supuesto por el otro como sujeto, pero de objeto, ¿sí? A quien se le donan palabras, se le donan acciones, se le suponen intenciones, se le suponen lugares de respuesta, ¿sí? A un niño y una niña pequeña en donde uno tiene que empezar a pensar se tiene que empezar a jugar algo de la separación, ¿sí? Que la vemos plasmada en todo, bueno, lo vemos en Sophie, ¿sí? Algo de la separación, cómo ahí se juega este proceso de separación con toda un esfuerzo y su gran proceso trabajoso en relación a esta separación del otro, ¿sí? Del otro, de la otra. Esto que tiene que ver justamente en relación a lo que veníamos diciendo, de un bebé que es puesto a hablar por el otro, ¿no? Veía la otra vez las hermosas videos que mostró Irene, ¿no? En donde se sostiene allí estos rudimentos de la matriz dialógica, desde el primer encuentrito con esta mamá, los 2 meses de ese bebé, a lo que se va produciendo ahí de encuentro en el diálogo, ¿no? Pero que en realidad hay un diálogo, no, Irene lo plantea justamente como un rudimento de diálogo que sostiene el otro, ¿no? Es decir, que va dando lugar, el otro va dando espacio, el niñito ahí va como armando algo de una producción en este encuentro y en esta interacción sostenida por el otro, ¿no? Entonces, de quien es puesto a hablar por el otro, porque además ahí uno va suponiéndole a esas acciones ay, Ay, ¿qué pasó? perdón, me fui yo, no sé. Ah, Me fui. está bien. Yo siempre. No sé qué pasó, que mi computadora decidió que me fuera un ratito. Estamos así. Te Y aparecí en separas. otro lado, siento que no estaba, que tenía que reconectar. Gente, ay, ay, ay. La peor fantasía que a uno se le ocurre cuando tiene que hacer este tipo de presentaciones. Bueno. Está bien. De quien es puesta a hablar por el otro, a este lugar de quien tiene que comenzar a decir algo en primera persona, ¿no? A este pequeño lingüista, dice Irene, me encantó, este pequeño sujetito que tiene que comenzar a hacerse cargo de la enunciación, ¿sí? Pensemos en Sofía ahí, ¿no? En este lugar que toma con la pregunta, con toda esta vacilación, pero en donde ella toma un lugar ahí de respuesta frente al otro, dando a entender y dando a ver ahí todo lo que tiene que ver con su proceso de apropiación del lenguaje comprensivo y expresivo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con su posición frente al aprender del mundo, pero tomando la posta en este lugar de interlocución que yo le propongo. ¿Sí? Transformaciones que tienen que ver, y ahí entrando más en la dimensión cognoscitiva, del atrapamiento en la acción sensoriomotriz y en el universo espacial temporal próximo y cercano propio del periodo sensorio-motor, ¿sí? Nosotros sabemos, ahora igual lo vamos a revisar, pero que los bebés hasta los 18 meses, en realidad logran la construcción de un universo espacio-temporal maravilloso, logran armar todas las relaciones entre los objetos, sus desplazamientos, las relaciones causales, espaciales y temporales, en tanto estén bajo su percepción y su campo de acción concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen allí el instrumento que empieza uno a esperar, a suponer en un niñito o una niñita pequeña, que es la posibilidad de que el mundo se conserve más allá de lo que se percibe en lo que son los recursos representativos simbólicos, ¿sí? Uno espera
respecto a lo que tiene que ver con la salida de la posición de bebé, a un niño pequeño que empieza a manejarse con recursos que le permitan traer a ese mundo no perceptible con recursos simbólicos. Recordemos a Piaget: juego simbólico, imitación diferida, el dibujo, que sabemos que también va teniendo sus transformaciones entre los dibujos más sensomotrices o los trazos, o las marcas más sensomotrices a las marcas simbólicas, ¿sí? Pero allí hay, en este proceso de pasaje entre bebé y niño pequeño, la conquista de recursos simbólicos, lo hablaba otra vez de mí, como pensar el lenguaje en el campo simbólico, ¿sí? Atravesado por el orden simbólico, si bien por supuesto hay movimientos del lenguaje que tienen que ver con, sabemos las funciones del lenguaje, los recortes silábicos, cómo los recortes entran en las funciones del lenguaje, que uno los podría pensar allí como propio de los bebés, ¿no? Hacia el camino de sus niños pequeños, pero en algún momento la palabra empieza a estar atravesada por el orden simbólico, y esa palabra empieza a poder trascender lo presente, lo inmediato, para traer al mundo no perceptible, en lo que sabemos que son los relatos, las descripciones, ¿sí? Propias de, va a decir Piaget, de los momentos en que empieza a operar la representación cognoscitiva, ¿sí? Y que la comprensión está atravesada por el orden simbólico, ¿sí? Y otra de las dimensiones que tomé en este caso, Ani, volveme atrás que no lo leí y no me acuerdo ni qué decía. Acá está, que era, espérenme que estoy perdida acá, que es de la mostración del mundo, ahí está, encarnada por el otro, sí, que tiene que ver con todo esto que veníamos diciendo, al jugar y al aprender, a apropiarse, a conquistar el mundo en primera persona. Bueno, estas son como los tres ejes que quería tomar para poder pensar en Sofía, en su lenguaje y en su pensamiento. Seguimos ahora sí, Ana, gracias. Discúlpame, me había quedado muy hablando y se me había perdido el último punto. Volviendo a Sofi, ¿no? Fue como un recorte muy chiquitito, pero vieron que cuando uno tiene que compartir algunas ideas, como en las clases nos llevan a esto, ¿no? A pensar qué queremos compartir en este momento. Y cuando yo empiezo a pensar qué compartir, me vienen los niños y niñas con las preguntas que me formulan, ¿no? Y me permiten ahí empezar a pensar, porque justamente son ellos y ellas los que a mí me van convocando a salir a buscar a lo que lo conceptual tiene para decirme acerca de lo que ellos y ellas me desafían, ¿no? Así que voy a volver a Sofi, después vamos a ver si puedo ir a Benito también, que es alguien que quería como tomar en relación a su producción del lenguaje y sus representaciones cognoscitivas. Bakhtin va a decir, el momento de apropiación, me encanta esta frase, el lenguaje existe en la boca de otros, en los contextos de otros, en las intenciones de otros. Uno toma de ahí las palabras y las hace propias, ¿no? Pensaba en me hacía pensar en Sofi, en vos-yo. Ahí ella puede tomar en esta situación de diálogo, casi desesperada por tomar un lugar, ¿sí? Desesperada por tomar ese lugar de protagonista de la acción, alguna acción tan simple como apagar la luz, a veces tan difícil para los niños tomarla como propia, pero que en realidad va construyendo ahí conmigo, ¿no? Este lugar, de esta palabra que ella toma en tanto yo la ofrezco, a su vez la hace propia, y a su vez que la tome y la haga propia, tiene que ver con este encuentro, en donde además yo le ofrezco, ¿sí? Esto que arma diferencia entre el yo y el vos, ¿no?
bueno, eso me parecía como interesante porque creo que además hace al trabajo con los niños pequeños. Si hay algo que ubicamos o que buscamos en relación a la posición, es la posición de apropiación. Pensada que la posición de apropiación justamente hace que un niño, aquello que conquista, lo transforme en un recurso y un instrumento para poder utilizarlo donde se le dé la gana, donde su deseo lo lleve, ¿sí? Y en eso pensamos el sentido del aprendizaje fuertemente. No solo de respuesta, sino de respuesta frente a una intención, a una búsqueda y de respuesta que por eso mismo sea posible de aplicar a diferentes situaciones que vayan más allá de la que le dio origen, ¿no? Ana, ¿seguimos? Bien, acá voy a tomar en relación, y vuelvo, sigo tomando acá un poquito, sigo profundizando esta idea de la apropiación en la boca de otros, en los tonos de otros, en las intenciones de otros, para empezar a amarlas, ¿no? Porque el otro la dona, la ofrece, y también la apuesta a que quien está allí algo con eso puede hacer, ¿no? Es un término tan interesante el de apuesta, Selmanovich usa mucho el término, el de apuesta. Uno dice, cuando uno apuesta es porque confía. Puede perder, puede pasar que uno pierda, pero uno confía en que va a ganar. Yo creo que eso es una posición frente a nuestros niñitas y niñitos que muchas veces vienen sospechados por todos lados y todo el mundo desconfía de ellos más que confiar, ¿no? El de la apuesta. Entonces, voy a tomar, esto tiene que ver con un concepto, un escrito de Fernando Baralo. Él dice, ¿cómo es que la palabra se puede dar o no dar? Y lo de decir dar acá conjuga muchos sentidos. Podemos pensarlo en términos de donar, de ofrecer, de entregar, de otorgar, pero fuertemente de reconocer al otro como un interlocutor. Gente, y estoy planteándolo porque estoy acá ubicando los movimientos entre ser bebé y ser niño pequeño, y sabemos que nosotros cuando tan pequeños es que esto está en cuestión. Porque justamente lo que tenemos son niñitos y niñitas con unas grandes dificultades para poder tomar esas posiciones, y muchas veces muy lejos de esas posiciones, ¿sí? Eh, entonces ahí estoy pensando en los modos de intervención, ¿no? Esto de dar o no dar, la palabra, dar o no dar, la estrategia, dar o no dar cierto sentido, cierta significación, pensado en esto, en donar, ofrecer, entregar, reconocer, porque se afuesta y se confía que el otro algo con esto pueda producir, ¿sí? Y va a plantear desde su decir quien habla a un bebé, a un niño pequeño, porque muchas veces tenemos a niños pequeños en estas posiciones, produce un doble anclaje, ¿no? Transmite el código de la lengua, pero a su vez ancla al otro en un lugar de comprensión, porque arma allí un lugar para que el otro responda, ¿sí? Vuelvo a Sophie, ¿no? Uno ofrece este yo y este vos en diferencia, código de la lengua, pronombre, en este caso, en una situación del diálogo, pero lo ofrece desde el lugar de la pregunta, justamente del diálogo, ¿sí? Anclándola en el lugar de comprensión, porque ese es el lugar desde donde yo la espero para que responda, ¿sí? Y ahí no podemos dejar por fuera a quien habla y a todo lo que tiene que ver con lo paralingüístico, con la prosodia, a ver, cuando yo planteaba, ahí está lo gestual, ahí está la musicalidad, ahí está lo contextual y está lo cotextual, el cómo uno, ¿no? Lo que Noemí Giuliani ubica como contextual y cotextual, ¿no? El contexto que ubica ahí el sentido de lo que está sucediendo, pero además todo esto que arma ahí, que va como abrochando
abrochando a la palabra, dándole consistencia a la palabra, desde el tono, desde lo gestual, desde la pausa, y que enfatiza, ahí enfatiza en la palabra, le da consistencia funcional a la palabra que todavía no puede operar por sí misma. Bien, seguimos, Ana. Y hablamos también de Sofía y de este pequeño recorte, pensándolo en una situación de diálogo, ¿sí? Retomo lo que ya estuvieron trabajando en relación a, sobre todo con Irene, respecto a esto, en donde plantea esto de lo que tiene que ver con la situación de diálogo, con el acto enunciativo, incluyendo y creando al otro, ¿sí? En esto que es reversible, con cuando yo hablo tengo al otro y creo al otro y estoy creando al otro que me responde y viceversa, o en interrelación. Y pensar las relaciones dialógicas como relaciones de sentidos, ¿sí? Que construimos con el otro, y en tanto que están construidas con el otro son para nosotros mismos. Acá lo que me parecía interesante también es pensar, y tomando a Sophie, en esta situación de diálogo, ¿no? Ubicar ahí estos observables que vamos recortando. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? ¿Qué formas discursivas predominantes tiene? Si puede intercambiar o sostener la relación dialógica o no. Gente, con cuántos niñitos y niñitas nos encontramos en donde lo que aparece es el rechazo a la entrada del otro en esta situación de diálogo, ¿sí? El rechazo o la alienación, ¿sí? Pero no la posibilidad de armar este intercambio, ¿no? Esto de este lugar, yo y tú, que como decimos en Sophie, es vacilante, pero uno lo encuentra allí en este proceso de este comienzo del proceso de apropiación de este lugar, ¿no? Y si la lógica muchas veces se sostiene desde el decir verbal o desde la mostración no verbal, que también es un modo muchas veces de sostener el diálogo, ¿no? Lo veíamos en estos videos que mostraba Irene, ¿no? Como en realidad ahí aparece lo sonoro, aparece en algún momento la sílaba, sí, pero fundamentalmente lo sonoro, aparece, pero en este esperar, responder, ¿sí? Que tiene que ver con el otro, dando lugar y esperando una respuesta, y aparece el cuerpo, y aparece, ¿no? Hay unos videos maravillosos donde los chicos ahí están, ¿no? Armando respuesta con lo sonoro, pero también lo gestual, lo corporal, sí, aparece ahí una situación de diálogo con toda esta complejidad, con todas estas dimensiones. Bien, seguimos. Bueno, ahí está Varalo nuevamente, ¿no? Diciéndome Varalo. Ojo, porque los niños hablan por lo que dicen, pero también hablan por lo que cantan, por lo que dibujan. Ahí están los campos simbólicos. Como decía Noemí, donde más se da a ver es en el lenguaje, y seguimos, porque hablando de Noemí, Ana, vamos a ir a Noemí en la próxima, en donde Noemí también nos cuenta, dice, el problema de la ausencia del lenguaje o del lenguaje limitado puede enmascarar otras dificultades. Ojo, porque el lenguaje es lo que más se escucha y se ve, la ausencia es lo que justamente más más aparece como un recorte que problematiza la situación, ¿no es cierto? Pero esto puede enmascarar otras dificultades. El síntoma en el lenguaje es lo que se da a ver, pero muchas veces el niño no juega, no mira al otro cuando le habla, no para en su andar. Los otros planos simbólicos que arman a un niño están en dificultades. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué son los otros planos simbólicos. ¿Pasamos, Ana? Dale,
haceme un clic más para que entre toda la frase, gracias. Y un clic más para que muestre quién lo dice, que es el señor Piaget, tal cual. Bueno, como decíamos, ¿no? Como decíamos, como referíamos antes, el funcionamiento cognoscitivo, va a decir Piaget, fíjense, en tiempos del pensamiento sensomotor. Ustedes saben que yo soy, no es que sea piagetiana a ultranza, pero creo que hay desarrollos de Piaget que muchas veces nos asusta porque es un denso, hay que reconocerlo, un denso y un intenso, con algunas conceptualizaciones, pero que cuando trabajamos ciertas dimensiones en relación a nuestros pacientes, tenemos que estar allí con él, aunque sea para interpelarlo, ¿eh? Pero digamos lo que ofrece, lo que ubica como ahí, como andamiaje conceptual para poder construir observables en la clínica, es de una riqueza impresionante, ¿sí? Pero vamos a volver a cuestiones muy simples, digamos, o muy básicas, diríamos, de lo que tiene que ver con su manera de pensar estos primeros tiempos de construcción cognoscitiva, que sabemos que tiene que ver con el pensamiento sensomotor, y que decíamos, restringe al niño a moverse en un mundo en el que solo se ordenan los movimientos percibidos. Y por lo tanto, fíjense, él ahí como plantea, no es estable ni disociable del yo. Pensemos en Sofía. Es un mundo de virtualidades caóticas, dice él, cuya organización comienza en presencia del sujeto. Es decir, en ese mundo, ¿no? Pensando en el niñito y niñita, ¿cómo puede pensarlo? Niñito o niñita, vamos a ubicarnos desde ahí. Es un mundo caótico en tanto no lo perciba. Cuando lo percibe, ahí puede armar, y sobre todo si está terminando su periodo sensorio-motor, puede armar digamos, la organización y la construcción de ese universo en sus relaciones espaciotemporales, en tanto y causales, perdón, en tanto esté allí en presencia. Pero es su presencia, su percepción lo que puede organizar ahí, lo que puede sacar a ese mundo del caos. No tiene la posibilidad de pensar en ese, digamos, de que esa misma organización sea por él recuperada a través del pensamiento. ¿Se entiende? Todo lo que no ve no es posible de ser organizado. Todo lo que no percibe, todo lo que no entra en su campo concreto, es posible de ser organizado. No aún. Lo que va a permitir, y ahí vamos, entonces, al próximo, que tiene que ver con los recursos cognitivos de los niños pequeños, Ana, nos vamos al próximo, ahí está, gracias, es justamente que la posibilidad, ¿sí?, de que este pensamiento riquísimo en acciones concretas vaya interiorizando,se y vaya permitiendo ahí la construcción más representativo, ¿sí?, de recursos representativos, permitir representar justamente objetos ausentes o acontecimientos no percibidos mediante símbolos o signos, es decir, significantes diferenciados de sus significados. ¿Sí? Acá, cuando un niño comienza a operar semiótica simbólicamente, es el momento en que el niño sale del pensamiento sensoriomotor, supera, mejor dicho, el pensamiento sensoriomotor, para poder apropiarse de recursos propios de nuestra cultura, ¿sí?, y producir ciencia, ¿sí?, en esto que tiene que ver con esta conquista del mundo que empieza el niño a poder desentrañar con otras legalidades, ¿sí?, porque ya cuenta con la posibilidad de las representaciones cognoscitivas. En un primer momento, bueno, son representaciones en realidad preconceptuales, todavía no conceptuales, son representaciones que van en camino al armado del concepto, representaciones muy fuertemente sostenidas en la imagen, sostenidas en
en lo figurativo, ¿sí? Y que cada vez van a ir tomando mayor consistencia simbólica, ¿no? Por eso nosotras y nosotros sabemos, los que trabajamos con niños pequeños, cómo los niños pequeños, aún comenzando a operar simbólicamente, necesitan muy fuertemente de los objetos y de lo concreto de los objetos para poder pensar. Porque lo propio justamente de la salida del sensorio y de la posibilidad de empezar a construir y a manejarse con recursos representativos preconceptuales es la necesidad de sostenerse en eso concreto y perceptivo para poder pensar. Es verdad que muchas veces también lo encontramos en algunos niñitos nuestros de cuarto grado, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Es decir, como muchos niñitos y niñitas necesitan de lo perceptivo y lo concreto para que puedan armar algo ahí de un desprendimiento simbólico, ¿no? De un poder pensar simbólicamente. Y no pueden, uno va hacia, pero no pueden separarse o no pueden desprenderse ahí de esto figurativo o concreto para poder pensar. ¿Mm? Pero lo propio de estos primeros tiempos, nosotros sabemos que, por ejemplo, los niñitos pueden comenzar a jugar simbólicamente, pero necesitan de los objetos. Necesitan sostenerse en los objetos todavía. Perdón, yo voy mirando mi reloj cada tanto porque tengo miedo de irme para cualquier lado. Ana, ¿a qué hora tengo que cerrar? Y más o menos a las 10 para que haya un espacio de intercambio. Ya tengo 10 minutos. Bueno, vamos a ver qué hago en 10 minutos. También Dale. puede ser. Sí, Está bien, está bien. Estoy ahí como medio preocupada en no irme demasiado porque, a ver, porque imaginemos todo lo que nos podemos meter con esto, ¿no? Es decir, porque estoy hablando de los campos simbólicos, estoy hablando de las representaciones cognitivas que se ponen a jugar en los modos en que los niños piensan la temporalidad, piensan la espacialidad, piensan estas cuestiones maravillosas de las causalidades mágico-fenomenistas, del animismo, ¿no? Son, a ver, todos estos modos de pensar sostenidos fuertemente en, no sostenidos fuertemente, sostenidos en las representaciones cognitivas propias de estos primeros tiempos de los niños pequeños, ¿no? Cuando los niños pequeños empiezan a poder maniobrar con recursos simbólicos y que hacen al armado comprensivo del lenguaje. Seguimos, Ana, al próximo, que no me acuerdo cuál era, y veremos cómo seguimos. Bien. Acá vamos a ubicar simplemente lo que tiene que ver con esto de ir pensando desde la posición que voy planteando, esta conquista, ¿no? Del decir y del hacer, de lo que tiene que ver con el lenguaje, de lo que tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Lo vengo planteando de modo, digamos, desde, por supuesto, cierta concepción, que tiene que ver con la concepción que yo asumo y que comparto con ustedes. No hay modo de pensar el aprendizaje si no es desde alguien que tiene que comenzar a tomar este lugar del cual hablábamos, de apropiación, de primera persona, de enunciación, ¿sí? De sujeto de enunciación en el acto enunciativo. ¿Qué es esto de posición de sujeto? Sujeto que pueda empezar a dominar y apropiarse de las realidades, de los objetos que su mundo le ofrece y le opone. Y que empieza a ser, a ver, antes sabemos el juego, que vamos a ver que el juego va más allá de una producción, es un operador clínico, el juego para nosotros. El dibujo, ¿sí? Lo que el dibujo tiene que empezar a producir. A ver, el campo notacional, ¿sí? Y dentro del campo notacional vamos a ubicar los dibujos y las transformaciones del dibujo en letras, cómo se van transformando, cómo, digamos, se van dando los procesos de transformación de dibujos, letras, números, todo eso, más su pis, su caca, su lenguaje, su yo, su voz, todo esto hace a lo que esperamos, suponemos posibles para los niños y niñas pequeños con los cuales estamos trabajando. ¿Sí?
las legalidades propias de todos estos objetos de conocimiento que hace esto que decíamos, la conquista de este mundo, la conquista del mundo, estas parcelas de realidad que representan los objetos de conocimiento, regidos por diferentes legalidades. No es lo mismo dibujar que escribir, no es lo mismo escribir que escribir números, no es lo mismo lo que convoca cada una de estos sistemas notacionales respecto a usos, ¿sí? Respecto a usos, a legalidades, a modos de producirse. No es lo mismo jugar que dibujar. Es decir, no es lo mismo operar lógico-matemáticamente que operar en el físico. Es decir, hay una desafío, digamos, de tener que comenzar a interactuar con diferentes objetos de conocimiento que convocan a diferentes, proponen diferentes legalidades y convocan a diferentes modos de acción, sostenidos en los sistemas comprensivos. ¿Sí? O sea, quiero ir a ubicar este entrelazamiento de esta interrelación. Y acá quería tomar en esto de la posición de sujeto, que ustedes saben que ahí cuando yo ubico al juego como un operador clínico, lo ubico en el sentido, en este sentido de que el juego es el lugar en donde el niño se sitúa como sujeto en dominio de los objetos del mundo. Voy a tomar acá una observación, esta es de Selmanovich, que me parece interesantísima cómo lo plantea. Ella dice: el juego es constitutivo para tejer la malla simbólica, del lenguaje, de los campos simbólicos, de todas las representaciones, digamos, de todas las producciones en los diferentes campos simbólicos. Juego constitutivo para tejer la malla simbólica, que le permite al niño anclarse en algún lugar en el mundo, al mismo tiempo que construye un soporte simbólico, es decir, es el lugar de construcción de los recursos simbólicos. Este es el lugar del juego. Vamos, Ana, tengo que ir terminando, no sé si vamos a poder ver a Benito, vamos a ver si lo logro. Bueno, entonces, fíjense acá, imbricación, lenguaje, aprendizaje, recursos cognitivos, conocimiento. Voy a ir a los autores, ¿sí? Que lo dicen, por supuesto, mucho mejor que yo. Yo trataba de contárselos a través de Sophie. Ellos lo dicen mejor que yo, dice: se produce en el lenguaje la interacción entre los mundos colectivos de la cultura y los mundos individuales del conocimiento en sus procesos de producción mutua. Riestra Broncar del lado de, digamos, de lo sociolingüístico, digamos, ¿sí? Digamos, de la línea sociolingüística que viene de Vygotsky, ¿sí? Piaget: es la intervención del lenguaje la que hace posible la construcción conceptual, en una relación recíproca, en tanto aspectos interdependientes de la misma realidad. Vygotsky: es el lenguaje como actividad de semiotización la que le permite a los seres humanos la realización del pensamiento. Se ubica, a ver, digo, este entramado, ¿sí? Este entramado que muchas veces hace que digamos que uno, para indagar pensamiento, necesita tomar pregunta a la terapia del lenguaje, porque no tenga los recursos para poder ahí responder en función de ciertos obstáculos, digo, ¿eh? Por eso hablo ahí del trabajo interdisciplinario, es lo primero que les decía. Vamos al próximo. Bueno, como para ir nada más pensándolo en relación a lo que implica conversar con un terapeuta del lenguaje, ¿sí? Esto lo armamos el año pasado con Fernando Baralo, en una presentación que tuvimos juntos. Pero yo decía, cuando yo hablo de la representación preconceptual, del concepto, de los razonamientos propios de los primeros tiempos, por ejemplo, los razonamientos transductivos, ¿sí? Vos, Fernando, me estás hablando de las construcciones semánticas, los rasgos y las fórmulas semánticas, las cohesiones y coherencias en la construcción semántica. Fíjense cómo ahí hay como, uno diría, distintos enfoques, ¿sí? Enfocamos desde un lugar o enfocamos desde el otro, pero en realidad estamos hablando de esta interrelación, ¿no? Cuando yo hablo de posición como objeto que aprenden,
aprendiz y jugador, hablamos de lo lingüístico en el sujeto que se enuncia, ¿no? Del yo, ahí, posición del enuncia en el lenguaje, y que a su vez me ubica la posición frente al aprender, ¿no? Cuando hablamos de la situación del diálogo, yo hablé del lugar de la pregunta, del pedido, de la respuesta de Sofía ante la demanda, ¿sí? Que podemos pensar en términos de quien lo ubica ahí, el análisis en relación a la terapéutica del lenguaje, en relación a la reversibilidad en el diálogo, los supuestos implícitos en el diálogo. Es decir, se entiende cómo en realidad es como si enfocáramos desde distintos lugares, ¿sí? Pero habláramos de imbricaciones. En lo que tiene que ver con el lenguaje comprensivo que se da a ver en el lenguaje expresivo, y en lo que tiene que ver con los modos de pensamiento y los recursos cognitivos que se van construyendo. No sé si tengo 5 minutos más, Ana, y lo presento, salgo un poco de Sofi, lo voy a presentar un poco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Dale. Nada, para mostrar un poquito más esto, en un niñito más grande. Lo voy a leer porque es difícil a veces, si no traigo sacarlo solamente desde la lectura. Le digo a Benito, que me venía hablando de una cosa, de la otra, sí, veníamos que iba a armar un tren y que iba a poner una barrera, de la tren y la barrera se había ido a otro lugar, yo sosteniendo la escena, bueno, se deben sentir representadas, niñitos que resulta que proponen una cosa, se van a la otra, uno dice yo me quedé acá con la barrera, bueno, yo me quedo con la barrera ahí sentada, y le digo que teníamos que ver dónde poníamos la barrera, ¿sí? Mientras se acerca y la coloca en el piso. Él empieza a colocar en el piso la barrera, empieza a construir una barrera en un tren y una vía más trucha que tenemos, porque no se crean que es una vía de tren, es una cosa larga que tenemos que ir poniendo barreras con palos, bueno, bien simbólico el asunto, porque no es que hay una barrera ni una vía de verdad, la tenemos que construir totalmente haciendo jugar ahí el simbólico. Entonces, mientras se acerca y la coloca en el piso, me empieza a preguntar, ¿la barrera baja despacio? Y entonces yo le digo, las barreras jugando estaba, bajan despacio para avisarnos que tenemos que parar y esperar y no golpearnos. Le digo, ¡pum! De pronto en la cabeza, si nos bajan rápido, y se mata de risa con esto, ¿no? Se ríe entre mis palabras y el gesto, donde yo le digo, baja despacio, si tiene que avisarnos para parar. Y la barrera, la tortuga, fíjense, ¿sí? Acá. ¿Mm? ¿Qué pasa con la tortuga? La tortuga va despacio. Fíjense lo que él hace. ¿Sí? Una participación, digamos, así, directa, una asimilación directa. Esto es el razonamiento, gente. Esta es la representación cognitiva, cómo opera este niño. Lo puedo pensar por fuera de sus posibilidades comprensivas. ¿Cómo hago? ¿Sí? Y esto es el pensamiento conceptual en un niño de 5 años. ¿Sí? Que ahí tenemos una pregunta en relación a esto. Porque lo que él toma es, uno podría decir, un detalle, una propiedad secundaria ahí de lo que hace a la barrera y arma una asimilación directa con la tortuga, que define a la tortuga y arma estas dos relaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con la tortuga? La tortuga va despacio. Y ahí yo tomo, claro, la tortuga camina despacio y la barrera también sube y baja despacio. Y si la tortuga va rápido, le digo, ¿también nos va a pegar en la cabeza? No, me dice, camina, ¿sí? Y ahí arma esta diferencia, en donde yo lo que intento justamente jugar con esto que desde el lenguaje comprensivo se llaman los rasgos semánticos, que definen a los objetos y a los conceptos y que permiten la construcción de los conceptos, ¿sí? Y que permiten, justamente Piaget llamará las propiedades, ¿sí? Fundamentales y secundarias, que van permitiendo la construcción de los conceptos y permite el armado de las inclusiones jerárquicas en lo que serían las barreras y los animales. Acá vemos como en este niño todavía trastabilla, hay una participación
que llamamos participación prelógica, no inclusiones jerárquicas, pero en donde hay un modo de representar cognitivamente a un no operatorio, lejos del operatorio, que podemos pensar en términos del lenguaje comprensivo. ¿Sí? Bueno, y ahí abajo está su producción en esta misma época también, digamos, ¿sí? En relación a una producción que también, digamos, es una producción gráfica, una producción gráfica que ya ustedes como ven diferencia la figura humana, es un niñito de 5 años, pero que también es una producción aún esquemática, es una producción donde no hay todavía una escena gráfica, donde también uno podría pensar de próximo en próximo, todavía no hay claramente una síntesis, digamos, hay algo de este pensamiento que opera aún con fallas en la relación parte-todo, que también la podemos encontrar en la producción gráfica. Cortito, y lo podemos encontrar también en su escritura, pero bueno, ya nos meteríamos en muchas dimensiones, pero quería como ir armando estos entrelazamientos y estas diferencias. ¿Les parece que pare acá? Porque tengo otro Gordi más, pero me parece que ya nos vamos a ir a ocupar mucho tiempo, y quiero respetar el tiempo que me han pedido que organice. Sí. Acá las redes dicen que muestres el Claro, que acá se pide que que muestre el otro que viene después. ¿A Juan? Dale. Dale, ahí va. Lo traigo a Juan, lo traigo a Juan. Pero vieron cómo nos hacen pensar, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno, este es Juan. Juan es un gordí acá tiene 5 años, muy complicado digamos, desde el punto de vista orgánico. Juani tiene agenesia del cuerpo calloso, pero además esto, bueno, ubicó el efecto traumático, fuertemente traumático, ubicó ahí un niñito que quedó muy por fuera de la relación con el otro, ¿sí? Muy en una posición de rechazo absolutamente a que el otro se metiera con él, rechazo a la demanda del otro. Cada vez que yo estoy hablando de hará 2 años atrás, en Juani, 3 años él comenzó conmigo y con Fernando Varalo en terapéutica del lenguaje, hará 3 años atrás. El punto era poder entrar, digamos, si uno lo seguía, íbamos bien. Ahora, si yo quería meter algo ahí, pedir algo, introducir una demanda, gente, eso hace a cómo un niño se posiciona como sujeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotras, como psicopedagogas, todo el tiempo demandamos a que un niño aprenda, introducimos el objeto, pedimos que hagan algo, la consigna, ¿sí? Entonces, el punto es ver cómo vamos ofreciendo un lugar que a su vez permita que esa demanda de aprender se pueda jugar, se pueda poner a jugar en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, en este Gordi se aparecía yo, pero digo, aparecía yo diciendo, yo quiero jugar con... Vino tal personaje, era a los gritos, ¿eh? Gritos, desarmaba toda la escena. Bueno, Juani ha venido cambiando un montón en su posición, pero lo que viene mostrando es también aquello que se le obtura y se le obstaculiza y lo que está pudiendo empezar a pensar ahora, pudiendo armar algo. Vamos a ver cómo se juega el diálogo con él. Es un diálogo muy particular, vamos a ver cómo es un diálogo muy obturado también, pero en donde hay algo, digamos, ha podido empezar a dibujar, porque no quería ni agarrar el marcador, Yo aparecía con el marcador y más o menos me lo tiraba por la cabeza, dibujaba yo, y los juguetes y los peluches dibujábamos, pero él no dibujaba. Acá, en ese dibujito que está ahí arriba, Juan dibujó a Simón, porque le dice Simón, y Pikachu, ¿sí? El azul y el amarillo,
y bueno, empieza a poder introducir esto que es su propia intencionalidad en el dibujo y algo de la intencionalidad que tensiona a la forma, ¿sí? A cierta configuración que era pura descarga, pura cosa de descarga, así empezó su trazo, con todo lo maravilloso que fue cuando pudo agarrar un marcador y empezar a producir en la hoja. Un caos, yo estaba feliz de que el marcador pudiera dejar marcas, y fue llevando a que justamente su intencionalidad permitió que el trazo grafomotor fuera ahí produciendo estos ordenamientos que de algún modo nos dejan ver medio cachuzas, pero dos figuras humanas ahí, ¿no? O varias figuras humanas, pero dos fundamentalmente, que son Simón el azul y Pikachu, que aparece un poquito desdibujado ahí abajo de lo que sería la mano de Simón, ¿sí? Agarra a Simón, son dos muñequitos muy pequeños, y lo pinta todo de verde, ¿sí? Con el marcador. Fíjense, del marcador rechazo al marcador como un objeto posible para él, y un objeto posible de producir marcas. No solo en lo gráfico acá, sino también en su muñeco. Él cubre todo su muñeco de verde. Lo pinta todo de verde. Por supuesto que jugamos con eso, que Simón no ve nada, le tapa los ojos, le tapa la panza. Bueno, pero digamos, lo pinta todo de verde. Entonces, Simón está todo lleno de verde. Le digo, ¿vos querés ir a bañarlo en el agua? Esto es lo que él hace en general, ¿no? Tomo algo que él hace, que es ir a bañarlo, lo va a lavar al baño. ¿Es agua? Sí, es agua. ¿Mm? Juan, fíjense, no se mueve de mi lado, no se desplaza hasta el baño hasta que yo me levanto para acompañarlo. Piensen en la posición de este niño, en cómo el lenguaje muestra, digamos, ¿sí? Cómo el lenguaje entrama en esa posición, y qué es lo que yo voy viendo ahí de recursos en relación a los recursos cognitivos. No se desplaza hasta que yo me levanto para acompañarlo. Patricia, agua, Simón, perdón, Patricia, agua, Simón, Simón, Pikachu, me dice, porque en general él elige esos dos muñecos, Simón y Pikachu. Cuando tomo a Simón, trae a Pikachu, que no había participado en ese juego, pero lo trae, bloque, Simón, Pikachu. Pregunta por Pikachu, empieza a buscarlo en el piso, chequea, no está Pikachu. Gente, esto en un niñito que no hablaba, no está Pikachu, empieza a registrar que Pikachu no está. Yo le digo, ¿pero qué? ¿Querés a Pikachu? ¿Querés? Contesta Juan. Le digo, ¿vas a bañar a Simón y a Pikachu? ¿Bañar? Sí. Se entusiasma llevando, porque lo encontramos, a ambos muñecos hacia la pileta del baño. ¿Sí? Fíjense acá. A ver, me gustaría que me dijeran ustedes, más que yo, en relación a lo que venimos hablando, a ver si alguien se anima a poder armar algo de un intercambio, ¿no? Para que no sea, a ver qué se les ocurre en relación a esto, ¿no? A la situación de diálogo, a este lugar que este niño va tomando en este acto enunciativo, a esto que él va pudiendo producir también en sus gráficos y en su interacción con los objetos. Me encantaría si alguno, algune tiene ganas de intercambiar algo de esto, en cómo ahí vamos a ver, uno diría, vamos focalizando, ¿sí? Vamos focalizando en una dimensión, en otra dimensión, en otra dimensión. ¿Cómo hacemos para no pensar, para no entramar el pensamiento de este niño con lo que el lenguaje nos muestra y nos da a ver de su lenguaje comprensivo? Digo, a veces las disciplinas nos llevan a separar a los pibes en cachos que son absolutamente artificiosos. Por supuesto que están las disciplinas con sus saberes, y por supuesto que hay cuestiones, a ver, que yo necesariamente debía trabajar con su terapeuta del lenguaje para poder entenderlas. Modos
de armar el lenguaje comprensivo y cómo hablarle, cómo ofrecer ahí la palabra y la pregunta en función de sus posibilidades comprensivas. Ahí, si yo no trabajo con el terapeuta del lenguaje, hay ciertos obstáculos que se me producen en relación a mi propio saber, ¿sí? Al límite de mi propio saber. Pero bueno, esto era lo que quería como mostrar, a ver si tienen ganas de compartir algo. Si no es esto, por supuesto que si no tiene que ver con No, Juan. a mí me sonaba como interesante el tema de que no está Pikachu, no aparecía, digamos, como una gran diferenciación, digamos. Este, como que él podía distinguir otro que no eran el que llevaba a bañar. Y no estaba, sí, perdón. Sí, no, dale, please, por favor, Como la please. negación, digamos, ¿no? Que es una de las propiedades necesarias del proceso secundario para poder iniciar un pensamiento, lo que no es y lo que no está, como inicio de un proceso de representación. Después, por supuesto, con tus preguntas y con el andamiaje, él puede ubicarlo y puede decidir si lo baña o no lo baña, pero digo, lo primero que pensé es, bueno, no está, no es igual que el otro, es otro personaje, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Que en realidad, a ver, uno ahí podría decir, no está. Lo que él registra es el no está, digamos. Que, que no es cualquier cosa. Registrar lo que no está. Lo que va a buscar y que no está. En un niño, a ver, que por supuesto si tenemos que plantearlo en relación a los recursos simbólicos, yo le diría está ahí, en un borde, ¿sí? Porque ahí lo vemos, cómo esta situación de diálogo es absolutamente sostenida por mí, y él va tomando y despega, toma y despega, toma y despega, pero sí, así, sí, dale Patricia. No, hola, no quería interrumpirte. No quiero que interrumpas, por No, favor, ya no, me cansé de escucharme. no, nada, me parece sumamente interesante todo el tiempo que vos te llevó construir esa relación dialógica. Me parece que pasa Exactamente. por ahí, ¿no? Digamos, nosotros las psicopedagogas creo que tenemos esa habilidad para la espera, ¿no? Que a veces en nosotros causa un vacío terrible, ¿no? El tema de esperar al niño cuando se presenta esa oportunidad de decir, me falta uno, ¿no? Y cómo vos lo tomás ahí, lo enlazás para que pueda diferenciarlo y acompañarte en ese movimiento de ir a la pileta que antes de eso no se había movido de tu lado, digamos, ¿no? Como que vos tenés que iniciar esa acción. Cuando él está en la acción de que le falta Pikachu, ahí toma la iniciativa y te acompaña. Creo que es un poco así como la describiste. Exactamente. Pero me parece Exactamente. sumamente importante esta construcción que nos lleva mucho tiempo, en donde vos le presentás el marcador, no te lo toma, te revolea todo lo que tenga que ver con estos objetos que hacen al aprendizaje, los objetos principalmente escolares, ¿no? Que los chicos te los rechazan y no los quieren ni Tal ver. cual. Y hay una espera en eso, digamos, de seguir apostando y esperar ese momento justo. Me parece que eso es fundamental y es sumamente enriquecedor, como lo fuiste también presentando con Sofía, ¿no? Lo que Y, pasa es y que bueno, me parece que lo que pasa como, es decir, coincido con vos, uno por ahí llevaría directamente al baño a que lave el primero, ¿no? Antes de esperar si Pikachu estaba, no estaba y dónde estaba. Pero Que a veces pasa, digo, gente, porque no es que uno tiene, siempre hago esto, no tengo idea a veces por qué lo hago, lo vamos construyendo juntos. Obviamente, a ver, porque uno acá no puede dejar por fuera la historia. Un nene que rechaza la demanda del otro, imagínense ustedes acá, imagínense lo que implica la conquista para este pibe salir del rechazo hacia la alienación, porque lo que queda es, a ver, es una situación, Patrick, como vos decís, ahí lo que vemos es un niño muy alienado en el otro todavía, en donde yo voy como tratando de correrme, pero no deja de ser. A ver, pero es la salida de una posición de rechazo pasa por la alienación.
necesariamente, para poder diferenciarse. Yo ahí voy a cómo diferenciarse, ¿sí? Pero desde el lugar de la... A ver, uno diría, la situación de diálogo, wow, la estamos suponiendo como de diálogo, porque en realidad la que sostenés el diálogo sos vos, sí, pero yo apuesto que ese es el modo en que él tiene que ir tomando, ahí me mira Daniela Rugo, que podría decirlo mucho mejor que yo, que puede ir tomando el lugar, ¿sí? Es a partir de mí que él puede ir tomando este lugar de diferencia. Claro, y ahí lo que planteabas la que sostenés la estructura dialógica con claro. esos tiempos. Como a mí me hizo acordar a Winnicott, digamos, ¿no? Con el espacio de espera para poder soltar y volver a un lugar seguro y animarse. Te vuelvo a decir, a veces no nos sale, porque no es cálculo perfecto. No, claro. No es cálculo perfecto. Si usted me dice, Pati, ¿por qué esperaste tanto? No sé, porque me lo dijo Juan que tenía que esperar. No sé, no. Entonces ahí, y hay algo que se produjo en esa espera, me pasó ayer con un Gordi, que yo decía, ¿por qué lo espero tanto? Lo tengo que esperar, hasta que pude. Pero gravísimo el Gordi en su posición de rechazo al otro, gravísimo, este es otro Gordi que vi ayer, que estoy ayer trabajando con él. Ahora fue en esa espera, donde un momento me miró, me agarró la cara, yo dije, bueno, era por esto. Ahí pude ubicar que era por eso. Pero el poder sostener la espera, Janta, ¿por qué? Porque Patricia, vos lo decías, ¿no? El dar tiempo, pero a su vez nosotras tenemos que demandar a que aprenda. Entonces, esa tensión entre dónde dejamos de pedir, ¿no? Entre que tenemos que pedir, que tenemos que demandar, el tiempo que damos y cuánto de esa espera no es claudicación, sino que es apuesta, porque muchas veces la espera es no espero nada, no espero nada. Esto que aparece como espera es no espero nada, le doy 80.000 horas para nada. ¿Sí? Bueno, me quedo ahí, no espero nada. Ahora, cuando esta espera es parte de la apuesta y la confianza en la respuesta, es un punto de tensión que se nos va jugando en el encuentro. Ojalá pudiéramos decir, no, ojalá no, sería tremendamente aburrido, lo tenemos anticipado. Pero lo que sí sabemos es que si no damos lugar, ¿no? Esto que planteaba Noemí, de lo que la pregunta ahí, o el conocimiento tiene de falta. Si yo no falto, ¿qué lugar doy al otro para que haga algo? Estoy todo el tiempo, ¿no? Estoy ahí. Entonces, ahora, ¿cuánto de esto, cómo, en qué movimiento? Es lo maravilloso de la clínica, porque lo vamos como ahí, construyendo ahí. Pero es en esa espera que él puede ir introduciendo lo que no está en un niñito que no podía, pero que el no está era entrar en estalle, en estallido, ¿sí? Puede ponerle palabra al no está y puede buscarlo, ¿sí? Contando con que lo va a encontrar. Es decir, ahí hay algo de la entrada, de lo que yo llamo los chispazos simbólicos, que digo, ya está, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí hay algo. Me encantó que tomaras esto de, no está Pikachu, porque para mí este niño, cuando yo lo escucho poder ubicar algo de eso, ¿no? En la palabra. Y en la palabra que de algún modo puede proteger la escena, porque puede seguir buscando. No es que estalla y la escena se desarma, ¿no? Esta diferencia de una ausencia que no tiene modo de ser metabolizada. Acá la puede metabolizar con la palabra y puede sostener entonces la escena. ¿No? Bueno. Bueno, tenía que hablar de Juan, porque obviamente fue como muy rico lo que se fue armando. Lo que se armó a partir de él. Perdón. Podría decir, hola, buen día a todos, si puedo decir algo, me encantó, me pareció muy interesante Patricia Enright. ¿Quién está hablando? ¿Elba, sos vos? Elba, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? No te veía. Un lujo escucharte y 2 horas más y 3 horas más. Me encantó, realmente. ¿Sabes que estaba pensando que me pareció fundamental cuando empezaste y hablaste del don? Entonces el tiempo que
que donamos, bueno, es el tiempo del paciente y lo que se va construyendo. Y pensando en este paradigma, digamos, de la complejidad, de la interdisciplina, o de consultar a otras disciplinas, como dijiste vos, siempre me pregunto, ¿cómo construye un psiquismo un niño con esta dificultad tan importante como es la falta del cuerpo calloso? Y sin embargo, nosotros psicopedagogos, a pesar de saber esto, que digamos que hay un montón de redes neurales que tienen que comunicar el hemisferio izquierdo con el derecho, y que la prosodia, sin embargo, apuntamos a la construcción de un psiquismo y a la espera. Me parece maravilloso porque en otras situaciones algunos dicen, cuerpo calloso, no hay lenguaje casi, no se produce. ¿Y cómo, digamos, acompañar a este niñito? Y bien me hizo pensar mucho, el trabajo habrá sido, supongo, y la pregunta está acá, en el familiar, porque no es lo mismo recibir un niñito esperado, digamos, no quiero la palabra sano, pero algo parecido, que un niñito con esta dificultad. Así que también con los padres habrá sido un trabajo tan difícil. Un Así niñito que recibimos a los 4 años, casi 4 años, con lo cual había venido de 250.000 tratamientos, ninguno incluyó a los padres. Claro, ninguno. Se los puedo decir así, ninguno incluyó a los padres. Con lo cual también había una posición que se había estructurado de un modo que fue necesario comenzar a desarmar, uno podría decir. Porque obviamente estos papás quedaron totalmente devastados. Fue muy difícil pensar en ofrecerle, en apostar, ¿no? Y ahí hablo del lado de los papás. Y si uno no apuesta, no ofrece mundo simbólico, no ofrece. Entonces, ¿cómo ahí suponer a un niño más allá del cuerpo calloso que falta? ¿Sí? Esto fue y es todo un trabajo, un gran trabajo. Pero sí, es un trabajo que estamos teniendo muy fuertemente con los papás, también en un espacio con un psicólogo, digamos, ¿no? Que viene trabajando con ellos fuertemente. Pero sí, se trata de una apuesta, ahora no una apuesta loca, ¿no? Porque uno puede decir una apuesta loca, tipo jugador, me juego la vida ahí, veo. No es este tipo de apuesta. Es esto que tiene que ver con el confiar y el dar tiempo, pero también tiene que ver con el pedir. Porque el dar tiempo tiene que ver, digamos, con el que yo sé que lo vas a hacer, ¿no? Es decir, ahí digo que no caiga la apuesta, porque muchas veces vieron cuando estos tiempos interminables, lo vemos muchas veces del lado de los papás, ¿eh? Tiempos interminables porque no se espera nada. Entonces, como que nada, no se espera nada. Entonces ahí queda, no hay, vieron, no aparece la urgencia, el corte. Bueno, dale, flaco, dale. Que esto también es apuesta, ¿no? Ahora, el tema es cuándo aparece bueno, dale, flaco, digamos, ¿no? ¿Cuándo aparece? Pero esto también, muchas veces es el cortémosla, digamos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un gordi que yo cada vez que lo voy a buscar, o lo iba a buscar, bajaba a buscarlo abajo al edificio, ¿no? Para que entrara, jugaba a esconderse. Y se escondía, ¿no? Y entonces, bueno, jugamos con este esconderse. Hola, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde? No. Bueno, gente, meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, cacho de grandote, escondiéndose atrás de la... A ver, basta de esconderte. ¿Se entiende? Basta de esconderte. Tenés 7 años, sabes que yo bajo, espérame acá con mamá, déjate correr, ya te vi, sos re grandote, te veo la pata, te veo la cabeza, te veo... Así. Bueno, esto que tiene que ver con una espera, con una elaboración, en algún momento produce un corte. Porque tengo que esperar otra cosa, no puedo seguir esperando lo mismo. Y esto también es la apuesta, ¿se entiende? Por eso digo, es la tensión entre el tiempo
pero que mi demanda no claudique. Entonces ahí hay un punto de tensión que solo podemos ir resolviendo en esto que la clínica nos va dando como pauta en ese encuentro con ese niño o esa niña, ¿no? Pero bueno, no lo dejo contar más. Claro. Le digo, Ay, ya te veo, tenés un cacho de pata así, te veo las patas, te veo la cabeza. Deja de esconderte te atrás. descubrí, te descubrí. Ya te descubrí, ya está. Espérame de otro modo, flaco, ya me tenés que esperar de otro modo. Esto es la demanda también, ¿no? Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Ahí María Luján Reynoso había levantado la mano. No sé si quería decir. Hola, sí. Quería hacer una consulta más que nada. Yo me quedé con la escena de Benito. Ajá. Con el tema de que la barrera baja lento y ahí asoció, digamos, el concepto de tortuga, que la tortuga también va lento. Y me quedé pensando algo que me surgió en la escuela, una de las seños, yo soy orientadora educacional, una de las seños, de tanto en tanto viene a ponerme Espérame, que quiero ubicarte y no te ubico. ¿Dónde estás? no puedo prender la cámara. No puedo prender la cámara. María Luján, ¿sos? Sí, María Luján. María Luján, bueno, ahí veo tu nombre, está. Perfecto, dale, María Luján, en la escuela me decías. Sí, soy orientadora educacional, en quinto está Pedro, él tiene dificultades en la lectura y en la escritura específicamente, y siempre tengo una queja reiterada de su seño, que cuando ella explica algún tema o pide una opinión, él siempre interviene, pero asociándolo a otra cosa. Claro. A otro concepto. Por ejemplo, estaban trabajando con la luz, con el reflejo de la luz, o qué materiales traspasa, y él terminó hablando de un videojuego o de cosas que él, digamos, conoce, maneja. Y en un momento yo le digo, pero vos escuchaste su explicación, quizás tenga que ver con este traspaso de luz, con el reflejo de la luz. Ella me dice, no, porque no tiene nada que ver. Y yo como que me quedé pensando, y ahora con lo que vos decís, que me hace ruido, de qué manera intervenir, obvio, con la seño y con él, para poder trabajar estos conceptos, porque evidentemente él entendió qué es lo que hace la luz, pero no pudo hacer propio ese concepto formal que la señora estaba explicando, pero sí explicarlo desde algo que para él, no sé, es rutinario como un videojuego. Claro. Mira, ahí, Luján, estamos hablando de un espacio diferente que es la escuela. Sí, Para obvio. empezar, ¿no? No hacemos lo mismo en la escuela que en el consultorio. Lo que aparece ahí es obviamente, a ver, la miro a Daniela porque la tengo cerquita en el rectangulito. Digamos, aparece obviamente ahí el armado de un lenguaje comprensivo. Vieron cuando uno dice, y que nosotras, si tenemos que plantearlo nosotros, desde el punto de vista del pensamiento, hablamos de una desorganización del pensamiento, digamos, ¿no? O sea, hay un pensamiento que se torna metonímico. Vos decís una palabra, pi, ¿no? A ver, eso es para analizar, para armar lectura. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con armar lectura? Si este niño en realidad va tomando algo de la que la seño dice para armar este desplazamiento metonímico que arma, o si en realidad habla de cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que la seño dice. Primer cuestión. No es lo mismo si este niño, de pronto la seño dijo la luz, y dice, sí, la luz, el video, ¿en dónde? Lo que ubicamos ahí es que él comprensivamente no puede articular todas las variables que la seño ubica, sino que va tomando algunas de esas variables, y con esas variables arma alguna asociación, ¿sí? Preconceptual, desde el punto de vista cognitivo, a que, viste, Boiga está volando en la estratosfera. Digamos. No, yo creo que va ahí a lo preconceptual. Bien. El tema es que él ya tiene 10 años. Claro, tal cual. Entonces, está en quinto grado, tiene 10 años, estamos hablando ahí de una cuestión comprensiva que yo diría necesariamente este niño tendría que ir a tratamiento del lenguaje, porque ahí estamos, porque además lo comprensivo, chicos, a veces es lo que menos vemos.
Y a Exactamente. veces se nos pasan cosas que son tremendas desde el punto de vista comprensivo, porque el pibe habla bien, fonológicamente bien, arma buena estructura sintáctica, más o menos, bueno, y maneja más o menos bien en algunas cuestiones, y se nos pasan grosas cuestiones comprensivas ahí, ¿no? Sí, sí. Y por otra parte, bueno, cuestiones comprensivas absolutamente ancladas en lo subjetivo, porque, bueno, muchas veces la forma de intervención con los niños es, ¿qué me estás diciendo? Si yo estoy hablando de tal cosa. Exactamente. ¿Se entiende? El niño ya manifiesta su enojo. Por eso yo Claro. para calmar digo, vamos a A ver, pero escuchar, digo, a ver. no el enojo, porque ahí no estamos hablando de un niño que intenta enojarnos, o un niño transgresor, o un niño que busca en el enojo el cierto lugar de reconocimiento en el aula. Estamos buscando un niño que estamos ante un niño que lo que nos muestra son sus dificultades comprensivas para poder atrapar la lógica de ese tema, de ese objeto de conocimiento que ofrece la seño. Entonces, ¿cómo le acercamos ciertas herramientas para que eso pueda ser comprendido? Pues yo me enojo, lo expulso. Exactamente. Salame, ¿qué dice este salame? Chau, lo dejé afuera. Ahora, si yo esto lo ubico como en realidad digamos, lo que tiene que ver con las dificultades que a este niño se le producen en el atrapamiento de ese objeto de conocimiento, y él lo que hace es usar sus recursos, ¿viste? Como Benito. Claro. Él usa sus Exactamente. recursos. Es Se decir, me vino el Pedro a arma la es mente. tal cual. Entonces, ¿cómo le acercamos, le permitimos, le acercamos estrategias? A veces es el modo en que uno ofrece el contenido, a veces es la apoyatura en imagen, a veces es anticiparlo con decirle, mira, mañana vamos a trabajar, mírate el videíto que ya te da como cierta información para que yo voy a explicar, vos sepas de qué se trata. ¿Se entiende? Es decir, ahí lo que aparece obviamente es una dificultad desde el punto de vista del armado comprensivo del lenguaje que afecta a todos los movimientos en el aprendizaje. ¿Sí? Exactamente. El punto no es enojarse, pobre Gordi, porque lo queda afuera, como si fuera en realidad una decisión de él. Lo que está mostrando son sus problemas comprensivos, que quizás habría que indagar un poquito en un estudio del lenguaje, ya que estamos, lo decimos todo. Sí, desde la escuela se complica, pero sí se puede sugerir. Claro, sí, obviamente. Es lo que puede hacer la escuela, pero digo, si lo recorta, si lo ubica y lo registra, lo que puede hacer la escuela es ubicar eso, que no es poco, que es la pregunta, y permitir salir ahí de lo enojosa que debe ser la situación de un pibe que te interrumpe la clase hablándote con cualquier tema que no tiene nada que ver con lo que vos venís diciendo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Pati. No, de nada, Luján. ¿Más tiene alguna pregunta? Bueno, por ahí en el chat pusieron algunas cosas, Patri, no sé si las pudiste leer. Excelente, súper clara, articuló muchos conceptos para seguir pensando y abordando. Gracias. Daniela López puso muchas gracias, Patricia, por tus aportes, súper claro y entramado con lo que veníamos abordando. Camila Guardia puso justamente el tiempo y el espacio de las conquistas en la sociedad actual, donde todo es instantáneo, brindar en el espacio clínico un espacio y tiempo entramados del lenguaje. Y hay muchas también mensajes de gracias Patricia, gracias por la charla, hermosa clase. Gracias. Bueno, gracias. Sí, un lujo, pero... Mimos, se llaman mimos eso. Los necesitamos tanto de vez en cuando. Así que muchas gracias. Bueno, quería decir algo más y me fui. No, quería tomar esto que decían del espacio y del tiempo, digo, lo comparto como una reflexión, quizás ustedes tengan la misma sensación o la misma percepción en este sentido. Yo a veces me parece que el espacio clínico para muchos niños y niñas es el único espacio donde tienen un tiempo para ellos.
donde alguien los escucha, donde alguien ofrece, por eso no se quieren ir, ¿vieron? Sí. Yo a veces digo, las cosas que los chicos hacen, los papás tocan el el portero, no, yo no escuché, no escuché, dicen, no, o sea, no, papá, un ratito más, no, digo, bueno, qué interesante también esto, ¿no? Que en algún punto, y bueno, por supuesto que yo lo pienso desde ciertas líneas de pensar la infancia, el aprendizaje y los problemas en el aprendizaje, son como ciertos lugares de resistencia para la infancia, me gusta pensarlo así. Para Excelente. que sigan siendo niños, cuando les pedimos que dejen de serlo en todos los contextos. Digo, somos como un espacio de resistencia, los dejamos ser niños y disfrutamos de eso. Y todo lo que eso lleva en sí mismo en el modo de intervenir, ¿no? Así que bueno, nada, me hizo reflexionar en relación a eso, que es una idea que a veces se me precipita. Bueno, excelente. Bueno. Siempre es un placer escucharte. Gracias, Cris. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Y Patri. bueno, aquí seguiremos pensando, ¿no? Gracias. Hablando de espacios de resistencia, este también es un espacio de resistencia. Seguro. Oponemos a la liviandad el pensamiento. Así que es también un espacio de resistencia. Ojalá los podamos seguir sosteniendo. Ojalá. Gracias. Gracias. Que estén muy bien, que estén muy bien. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Gracias por escuchar un allí. abrazo. Gracias. Chau. Gracias. Chao, chao. Chau. Estamos, ¿no? Muy lindo, ¿sí fue? Re piola. Yo me quedé pensando, sí, espacios para los niños, ¿no?